Piensa en algo que consideres verdadero. Ahora piensa por qué crees que es verdadero. De un modo consciente o no, seguramente lo consideres verdadero por algún criterio de validez del conocimiento. En este vídeo vamos a ver qué son los criterios de validez del conocimiento y vamos a enumerar 7 de los más importantes. Criterio de validez del conocimiento es el modo por el cual consideramos algo como verdadero. Esto no significa que ese algo que consideramos como verdadero sea verdadero, ni siquiera que esté blindado contra la crítica. De hecho, muchas veces consideramos cosas que son falsas o que no aguantan una revisión crítica. El primer criterio que vamos a ver es el criterio de tradición o de hábito. Son dos cosas que podemos distinguir, pero que a grandes rasgos están englobadas dentro del mismo criterio. En primer lugar, como tradición, consideramos algo válido porque una comunidad o grupo al que pertenecemos considera las cosas de esa manera. Hay que pensar que el criterio de validez por tradición puede ser algo racional o irracional. Irracional que consideremos algo como válido por el mero hecho que lo hace la comunidad, pero no aguanta ninguna revisión crítica. Pero incluso también podría ser algún tipo de cuestión racional. Sin embargo, el modo en el que nosotros adquirimos ese conocimiento no es puramente racional. Simplemente es imitación o asimilación de lo que hace la gente a nuestro alrededor, la gente de nuestra comunidad o grupo de pertenencia. Sucede algo parecido con el hábito. Consideramos algo válido por hábito en la medida en que, de un modo explícito o implícito, hemos interiorizado, sea por cosas que escuchamos o sea por acciones que vemos, ciertos comportamientos o ciertas creencias. Nuevamente, como contradicción, aquí se pueden colar muchas cuestiones que sean irracionales. Por ejemplo, todos los comportamientos de tipo discriminatorio pueden tener un componente de hábito importante. Por ejemplo, el racismo o el machismo, que más que un aprendizaje explícito teórico de esas prácticas, suele venir dado por la imitación de prácticas que vemos, pequeñas prácticas, por ejemplo, de racismo o de machismo en el día a día que acabamos interiorizando. ¿Bien? No obstante, como ya he dicho con tradición, puede haber partes de hábitos que hayamos adquirido como un hábito, es decir, sin una reflexión racional acerca de los mismos, que sí sean hábitos que puedan tener una racionalidad detrás. Como segundo criterio de validez, vamos a ver el criterio de autoridad. Según este criterio, consideramos algo verdadero por el mero hecho de que lo dice una autoridad, una persona reconocida. Tengamos en cuenta que aquí puede haber una autoridad legítima y una autoridad ilegítima. Legítima cuando la persona que está hablando sobre una materia es una autoridad o una persona reconocida en esa misma materia. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones físicas, citar a Albert Einstein. Pero también puede haber un uso ilegítimo del argumento de autoridad, en cuyo caso ya sería una falacia, es decir, un argumento aparentemente válido, pero en realidad inválido formalmente. Podríamos considerar un argumento de autoridad inválido o ilegítimo cuando la persona que habla o citada como fuente de validez es una autoridad no reconocida, no es una autoridad reconocida en la materia, pero que ejerce algún tipo de poder o de influencia sobre la persona que considera eso como verdadero. También podría considerarse un uso ilegítimo de la autoridad cuando la persona es considerada como una autoridad, pero en otra materia. Por ejemplo, volviendo al argumento anterior, si utilizáramos a Albert Einstein como autoridad en filosofía del arte, probablemente sería un uso ilegítimo de la misma. En tercer lugar, vamos a hablar del criterio de validez por correspondencia con la realidad. Este es un criterio fundamental en la historia del pensamiento, desde Aristóteles hasta hoy en día, si bien ha sido muy criticado y reformulado, pero que considera que
La validez del conocimiento se da cuando entre nuestras palabras o nuestro pensamiento hay una correspondencia o adecuación con las cosas que percibimos o los datos de nuestra percepción. Esto se ha llamado la adecuación entre el intelecto y la cosa. Por ejemplo, si yo digo el perro tiene un pelaje blanco y gris, esa frase será verdadera o ese conocimiento será verdadero en la medida en que se adecue con lo que estamos viendo. En este caso, en la imagen, ese perro de pelaje gris, grisáceo, blanco o con algunos tonos negros. A continuación vamos a ver el criterio de verdad según coherencia lógica. La validez de algo se concibe o se construye a partir de la consistencia de las premisas y de los argumentos. Es decir, entendemos por consistencia que no caiga en una contradicción interna, que los argumentos entre sí no se contradigan. Esto es importante en toda argumentación, pero es fundamental en la lógica formal. Si en la lógica formal se incurre en una contradicción, el argumento ya no es válido. Esto tiene una aplicación práctica, por ejemplo, en la programación. Si en el lenguaje de programación se caen contradicciones, aquello que estamos programando no va a funcionar o va a dar fallos. Esto en la diapositiva que os muestro al lado se ve en la cancelación de la contradicción. No puede haber contradicción en un argumento. A continuación hablamos del criterio de evidencia apodíctica. Esto quiere decir que la validez de algo se origina en la comprensión misma de ese algo. En la medida en que comprendemos eso, no puede haber contradicción y no puede ser refutado. Por ejemplo, en la medida en que comprendemos los números y la suma, 2 más 2 no puede ser sino 4. Y en la medida en que comprendemos algo de geometría y hemos analizado la figura del triángulo, sabemos que la suma total de los ángulos del triángulo no puede exceder de 180 grados. Eso es algo que en la medida en que comprendemos el triángulo no se puede contradecir, no se puede refutar. Luego pasamos al criterio de verdad según la utilidad o el pragmatismo. En este caso se considera algo como válido no porque tenga una objetividad teórica que hemos comprobado, como por ejemplo con la correspondencia, sino principalmente porque ese conocimiento nos permite resolver algún problema práctico. Quizá ese conocimiento en términos teóricos sea incorrecto, pero nos permita orientarnos en el mundo. Imaginemos un astrónomo de la época de Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Astronomía alejandrina. Tenían muchos datos. Tenían unos presupuestos incorrectos. Por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra era inmóvil. Sin embargo, con todos esos datos que tenían, podían orientarse y predecir el movimiento de los astros. Era un argumento, era un tipo de conocimiento que valía, que resolvía preguntas teóricas. En ese sentido, sería un criterio de validez según utilidad o pragmatismo. Se llama pragmatismo porque lo desarrolló o lo hizo explícito el filósofo William James y toda la corriente del pragmatismo norteamericano, que es muy relevante en este sentido. Y finalmente pasamos al último criterio de validez del conocimiento que vamos a ver en este vídeo. El criterio de validez según el consenso. Se considera algo válido en la medida en que la mayoría de una comunidad, en una situación de igualdad y de libertad, haya acordado algo. En la medida en que esa comunidad haya acordado ese algo, eso se considera como válido. Hay consenso acerca de eso. Por supuesto, todos estos criterios de validez pueden ser revisados y pueden ser criticados. Hay mucha literatura y mucha historia revisando estos presupuestos. Sin embargo, es un buen ejercicio
sin llegar a saber toda la historia y la evolución de estos argumentos, revisar en nuestros propios conocimientos y en nuestras propias creencias del mundo de dónde vienen. Si vienen meramente del hábito, de la tradición, o si puede haber algún elemento de revisión filosófico a ese respecto. Notemos ahora, de los 7 argumentos que hemos visto, que los 2 primeros, tradición, hábito y autoridad, o tradición y hábito como uno junto, más autoridad, vienen de un modo indirecto hacia nosotros. Nosotros no hemos hecho esa reflexión. Correspondencia con la realidad, coherencia lógica y evidencia apodíctica sí implican un ejercicio intelectual o filosófico claro. Y utilidad y consenso también puede tener un elemento pasivo por parte del sujeto, esto es recibido por una comunidad, sin embargo, claramente está más tamizado por un filtro intersubjetivo, que si bien está en la tradición, no lo es de un modo tan explícito como en el caso de la utilidad o del consenso.